Buenas tardes, Dios les bendiga, son bienvenidos una vez más a nuestros servicios en el día domingo. Desde Londres les mandamos un cariñoso abrazo y un beso para todos ustedes y que Dios les bendiga poderosamente. Quiero compartir la palabra del Señor en Apocalipsis, en el capítulo número 3, desde el versículo 1 al 6. ¿Qué le parece si abre su Biblia y vamos a leer lo que allí dice? Amén, amén. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a hacer una oración para que la palabra del Señor ministre nuestros corazones y nuestras vidas de una manera profunda. Bien, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra, Rey, Señor. Gracias, Dios eterno, porque a ti te ha parecido bien que nosotros escuchemos, Señor, esta exhortación que tú diste a través del apóstol Juan para la iglesia de Sardis. Dios mío, que esta palabra pueda redarguir nuestros corazones profundamente. Entrónate, Señor, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Visítanos, Señor, en este día. Que tu palabra ministre el corazón, el alma, el cuerpo de cada uno de los que están escuchando. Ministra el Espíritu, Señor. Trae vida, Dios mío. Trae aliento, trae esperanza, Señor Jesús. Sopla, Espíritu Santo, en esta hora. Ministra, Espíritu de Dios. Que esta palabra, Señor, de todos los frutos para lo cual tú la envías a cada vida, a cada corazón, a cada lugar, a cada nación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Entonces vamos a dar una pequeña pincelada acerca de la ciudad de Sardis. Bueno, Sardis era una de las ciudades del Asia Menor, pero una de las más prósperas. Ya bajo uno de sus gobiernos o reinos, el reino de Creso alcanzó su máximo esplendor económico. Eso fue hacia el 560 antes de Cristo. Sardis llegó a ser muy próspera. Estaba esta ciudad asentada sobre una montaña. Fue construida en una montaña que era, según sus habitantes, inexpugnable. Eso significa que era difícil de conquistar, imposible de vencer para ellos, ¿no? Pero vamos a ver que no era tan así. Estaba fortificada y entonces los enemigos, como estaba en una montaña, no podían acceder a ella, Pero ellos olvidaron o miraron en menos una quebrada pequeña que había y no la fortificaron. Y por ahí el rey Ciro se metió para conquistarla. Cuando ellos se creían inconquistables, el rey Ciro entró por ahí por una grieta en la fortificación. Más tarde, como 300 años después,
el rey Antíoco III el Grande, también la conquistó de la misma manera, usando esa quebrada que no había sido fortificada para accesar a la ciudad y tomarla. A veces las grietas que hay en nuestras vidas, iglesia, nosotros las menospreciamos, las miramos en menos, pero a veces si pusiéramos atención a esas grietas podríamos evitar muchos problemas que el enemigo nos trae a raíz de que no tenemos protegida nuestra vida, no estamos vigilantes de todas las áreas de nuestra vida y de nuestras familias. Entonces, estos habitantes se creían lo máximo, como decimos en Chile, la última chupada al mate, porque como vivían allá arriba en la montaña, creían que nunca los iban a conquistar, y como eran ricos porque tenían ellos la industria minera, en este caso aurífera, de oro, ¿ya? Ellos producían oro y entonces eso le dio a ellos una economía muy estable y muy buena. Y por eso sus habitantes eran licenciosos, eran orgullosos, soberbios, se creían, como dije antes, la última Coca-Cola del desierto o algo así. Pero no vale ser así, porque al final los enemigos igual los conquistaron por esas pequeñas aberturas que ellos dejaron sin fortificar. Y es lo mismo que le pasó a la iglesia de Sardis. Dios usó esas mismas cosas que había en la ciudad para hablarle a la iglesia de Sardis. Ellos fueron también destruidos, por así decirlo. El diablo les robó la bendición por grietas que ellos dejaron en su vida, en su comunión con Dios, en su vida de fe. Quisiera contarle una pequeña ilustración que leí un día y me gustó mucho como para este contexto bíblico que estamos viendo ahora. Se trataba de un pastor que comenzó su ministerio y lo enviaron a una iglesia que tenía una fama de ser una iglesia muy gloriosa y llena del Espíritu Santo. Pero cuando llegó ese pastor nuevo a la iglesia, se encontró con la triste noticia que no era nada de lo que le dijeron. Esa iglesia estaba más muerta que viva. Ya no quedaba nada de esa imagen que le vendieron a él, sino solo las cenizas que decían aquí alguna vez hubo fuego. No se motivaban con nada, eran indolentes, cada uno vivía su metro cuadrado, no había amor entre ellos, ninguna palabra los levantaba, ninguna oración los motivaba, fríos, muertos en totalidad. Y entonces el pastor tomó una decisión. Fue al diario local y puso un aviso. El próximo domingo a las 10:30 de la mañana se llevará a cabo el servicio fúnebre de nuestra iglesia. Firma el pastor tanto. Y claro, el otro domingo llegó una cantidad de curiosos por el aviso que había en el diario al funeral de la muerta. Muchos de ellos solamente fueron por curiosidad, pero eso estaba lleno, era lleno de gente. Y entonces el pastor hizo la ceremonia fúnebre, el servicio fúnebre, y cuando terminó, invitó a las personas que habían venido a la iglesia para despedir a la muerta, les invitó a mirar por última vez a la muerta y a darle el último adiós. Y entonces fueron pasando uno por uno a mirar esa muerta y a decirle goodbye, adiós. Entonces, cuando miraban ese ataúd, salían con una cara de espanto de allí, terrible. ¿Qué es lo que había ahí adentro? Al pastor se le había ocurrido la genial idea de poner un gran espejo ahí adentro. Entonces, cuando se asomaba alguien ahí a mirar la muerta,
a quien veía era su propio rostro. Iglesia, la pregunta es, tal vez tú o yo debiéramos ser los que estábamos ahí dentro de ese ataúd. ¿Cuál es nuestra situación actual? Delante de Dios, nuestra situación espiritual. ¿Estamos vivos? ¿Estamos activos en la fe? ¿Estamos encendidos como una llama ardiente, llenos del Espíritu Santo? ¿O estamos todos enclenque? Ay, si Dios quiere, si Dios no quiere, si llueve, si no llueve. ¿Cómo estamos espiritualmente hablando? Tal vez algunos de nosotros, de los que están oyendo esta palabra, deberían haber estado ahí dentro de esa caja. ¿Por qué? Porque la iglesia nos representa a todos. Y cuando alguien tiene fama, mala fama, toda la iglesia agarra esa fama debido a esos muchos o pocos que tienen mala fama. Porque es labor de toda la iglesia edificarnos, reconstruirnos, ayudarnos, levantarnos, motivarnos, avivarnos. Es una labor de todos estar unidos y encender el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando se está apagando, echarle leña para que no se apague jamás. Somos todos responsables del nombre de nuestra iglesia. O si está viva o si está muerta. Tú y yo somos responsables de que nuestra iglesia esté realmente viva o esté seca, muerta, moribunda, desahuciada. La iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta, pero había tenido un tiempo de mucha plenitud, digámoslo así, de esplendor en las cosas de Dios. Pero de eso, Dios, que veía el corazón de la iglesia, le dijo: tienes fama de que vives, pero estás muerta. Estás muerta, iglesia. Si viniera el Señor hoy y nos encontrara a cada uno de nosotros, ¿qué mensaje nos daría? ¿Qué nos diría? ¿Estás vivo? ¿O nos diría: tuviste alguna vez vida, pero hoy estás vacío, seco y muerto espiritualmente? Por eso el Señor, cuando estuvo en su ministerio terrenal, reprendía tanto a los fariseos porque eran pura boca, pero en el corazón no había ni una chispa de amor, de gracia, de unción en ellos. Una vez le dijo: ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pura apariencia, pura cáscara. Y así son muchos creyentes, llevan un título denominacional aquí grande, diciendo: yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero en el fondo de sus corazones no hay ni un gramo de fe, no hay nada de Dios en sus corazones. Son pura apariencia, como la higuera cuando el Señor visitó una higuera que tenía hambre y quiso comer higos. Y la higuera se veía hermosa, sus hojas, todo eso. Y el Señor, yo creo que dijo: uy, aquí voy a comer unos higos y voy a quedar pero súper bien para el resto del día. Pero cuando llegó allí no había ni un higo. No había ni un higo, eso era pura apariencia, puras hojas. Puras hojas. Y eso es lo que somos a veces, pura apariencia, puras hojas. Y aquí dentro de nosotros no hay nada. El fuego del Espíritu Santo hace rato que se fue de nosotros. Ya nuestra fe no conmueve a nadie. ¿Qué pasó con los creyentes de Sardis? ¿Por qué murieron?
¿Por qué la iglesia estaba muerta? Cuando alguien se muere, físicamente alguien muere cuando su espíritu, su alma salen del cuerpo. Y espiritualmente, una persona está muerta cuando no está activo el Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones. Cuando lo han apagado, lo han resistido, lo han contristado. Y entonces, de esa manera, están muertos. ¿Qué le pasó a Sardis? ¿Qué pasa a los creyentes que un día fueron una lumbrera y hoy día son un pábilo humeante? Queda solo humo de ellos. ¿Qué es lo que pasa en esos creyentes? Y no mire para el lado, no. Esto es para cada uno de nosotros. Es para ti. Es para ti la palabra. Para mí. Es para cada uno de nosotros. No diga usted, no, es que yo estoy bien, a mí no me va esta palabra. Que pase para el que está más atrás o los que están al lado. No, Señor, esto es para todos nosotros. Es bueno que nos miremos a la luz de la palabra, porque los muertos no saben que están muertos. Entonces puede ser que tú no sepas que estás muerto, pero estás muerto. Entonces hoy día, a la luz de la palabra, vamos a mirar cómo estamos cada uno de nosotros. En primer lugar, ellos desobedecieron a la palabra de Dios. Desobedecieron. Los líderes tal vez predicaban la palabra fiel y verdadera, pero la iglesia en general no la obedecía. Y eso es terrible. Eran oidores tal vez de la palabra, pero no hacedores. Y entonces, claro, cuando uno, iglesia, no se alimenta de la palabra del Señor, uno muere espiritualmente. Porque nosotros como personas necesitamos alimentarnos cada día, comer un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena, para mantenernos con energías saludables. Si dejamos de comer por una semana, por 2 semanas, por un mes, nos vamos a morir. ¿Sí o no? Lo mismo sucede en el plano espiritual. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no escuchamos la palabra, si no la escudriñamos, iglesia, nosotros nos vamos a morir espiritualmente. ¿Cuánto hace que no lees la palabra de Dios? ¿Hoy día leíste la palabra de Dios? ¿Tomaste desayuno espiritual? ¿Almorzaste un almuerzo espiritual? Es bueno preguntarnos. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Él es el pan de vida, iglesia. Su palabra es vida en nosotros. Si nosotros no nos alimentamos de su palabra, nosotros nos vamos a morir espiritualmente. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué ha guardado el salmista? Los dichos de Jehová. Su palabra, esos son los dichos, para no pecar contra ti. Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, ella nos libra de caer en pecado. Ella nos redarguye. Ella nos libra de la tentación. Ella es nuestra espada, la palabra de Dios. Nos defiende, nos redarguye, nos ayuda, nos vivifica. En Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Fíjese bien, viene la hora y ahora es, no ayer, no mañana, ahora es. Cuando los muertos, escuche bien, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Viene el día, viene la hora y ahora es hoy, ahora, es ahora.
Dice, cuando los muertos oirán la voz de Dios, la palabra de Dios, y los que la oyeren vivirán. La palabra de Dios es vida, iglesia. Los que la oyen viven. Los que la oyen no quedan igual como estaban. Una palabra de Dios puede cambiar la vida completamente de una persona en este momento. Yo te hablo a ti que estás muerto espiritualmente. Y estás oyendo esta palabra va a traer vida a tus huesos secos y tú te vas a levantar para no ser nunca más ese muerto que has sido hasta hoy. En el nombre de Jesús declaro que la palabra de Dios es vida en ti. En el Salmo 119, en el verso 50 dice el salmista, la palabra es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu palabra me vivifica. Ella nos levanta, ella nos da vida, iglesia. Por eso estos estaban muertos, porque no oían la palabra de Dios, no la escudriñaban, no se alimentaban con ella y de ella. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu devocional diario? ¿Cómo estás tú? ¿Estás escudriñando la palabra de Dios? ¿La estás obedeciendo o te entra por una oreja y te sale por la otra? En segundo lugar, Sardis había contristado al Espíritu Santo. Eso significa que lo había entristecido, lo había apagado, lo había dejado ir, porque diariamente escuchamos voces sutiles que nos dicen, haz esto, no hagas esto. La voz del Espíritu Santo diciéndonos, no vayas por ese camino porque es un camino de perversidad. Anda por aquí, este es camino derecho que te va a llevar a la bendición. Te va a llevar al bienestar de tu vida, de tu familia. Pero ¿qué elegimos muchas veces? Nos tapamos los oídos e ignoramos esa voz del Espíritu Santo redarguyéndonos y hablándonos. Los muertos no tienen comunión unos con los otros. Están muertos, no le hablan a los vecinos. Están muertos y usted los va a mirar y usted le puede contar un chiste y ellos están muertos, ellos no reaccionan, no tienen comunión con los demás. Si usted no tiene comunión con el prójimo, si usted no tiene comunión con Dios y con el Espíritu Santo, es porque está muerto, está seco, no hay vida en usted. Y es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que vivifican nuestras vidas, iglesia, que encienden el fuego del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo es el hálito, el aliento del Todopoderoso. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nosotros nos sentimos activos, vivos, vivificados. Por eso Job escribió en el capítulo 33, verso 4, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Me infunde vida, el hálito, el Espíritu Santo. Él es el ruaj, el aliento, el viento de Dios. Él nos infunde vida, iglesia. Sardis parecía viva, tenía apariencia de vivo, pero Dios que conoce el corazón le dijo, no, a mí no me pasas gato por liebre, tú no estás vivo. Estuviste tal vez vivo en el pasado, pero hoy estás muerto. Hoy estás muerto. La palabra de Dios los redarguyó. Una vez escuché a una mujer que escribió un libro y contaba una visión que ella tuvo. Salió un día a la calle que estaba bien en comunión con Dios y con el Espíritu Santo, en una búsqueda profunda del Señor, y empezó a ver puros esqueletos caminando por las calles. Era lleno de esqueletos por doquier, por todos lados. Y los esqueletos caminaban y algunos iban corcovados y en su espalda llevaban montados demonios que las hacían andar encorvados. Otros de estos
llevaban en sus manos colgando demonios y entonces no les dejaban levantar sus brazos. Hacían que sus brazos estuvieran caídos, no les dejaban adorar, no les dejaban glorificar a Dios, porque eran demonios tirando para abajo sus manos, sus brazos. Otros eran parados en la cabeza de esas personas muertas en vida que caminaban por las calles. Y entonces estaban ahí parados en sus cabezas. Y las personas sentían tal vez dolores, sentían pesadez para orar, para buscar de Dios, pesadez en todos los sentidos. Y ella le preguntó a Dios, ¿qué es esto? ¿Qué son esos esqueletos? ¿Qué son esos demonios que cuelgan de los esqueletos? Y Dios le dijo, están muertos. Ellos están muertos en vida. Están espiritualmente secos. Eran las personas. Así nos ve tal vez el Señor a muchos que caminamos por las calles. El Señor nos ve de esa manera en el mundo espiritual. Secos, muertos, muertos en vida. Más muertos que vivos. Con fama de vivos, pero muertos al fin. Así estaba Sardis. Era una iglesia muerta. Había muertos adorando en Sardis. Había muertos tocando la guitarra en Sardis. Había muertos orando en Sardis, intercediendo, escribiendo devocionales. Había muertos predicando. Estaban muertos, iglesia. No había la unción del Espíritu Santo en ellos. Eran como ciegos, guías de ciegos. Por eso en 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. En otras palabras, un ruido güero e inútil, iglesia, como tarro con piedras, sin unción, sin gracia, no somos nada. Sin la presencia del Espíritu Santo podemos cantar en lenguas y hacer cosas que pareciera que estamos llenos de Dios, pero Dios que conoce nuestros corazones nos dice, solo pareces un tarro con piedras. Ruidos vacíos, güeros, pero inútiles. Muchos creen en Jesús y por esa razón creen que están vivos espiritualmente. Y cuando muchos se mueren dicen, ay, ahora está en mejor vida, se fue con el Señor y ahora está en la presencia de Dios. Sería bueno preguntarnos si esa persona realmente estaba viva espiritualmente o era un muerto con un cartel aquí adelante de creyente. Es bueno preguntarnos. Muchos cuando se mueren, que era aquí, que era lindo, que era acá, que está en la presencia de Dios, adorando al Señor eternamente. Preguntémonos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos preparados realmente? Si el Señor nos llama hoy a su presencia o estamos viviendo de glorias pasadas. Tengamos cuidado, iglesia. El rey Saúl, Dios lo puso como rey. Fue elegido para ese cargo frente a Israel, para ser rey sobre Israel. Dios le dio una unción especial para gobernar, para reinar sobre su pueblo. Pero ¿qué pasó? Él empezó a desobedecer a la palabra del Señor. Empezó a desechar la palabra de Dios. Empezó a sentir celos, a sentir cosas raras en su corazón. No confesó a tiempo sus pecados.
se llenó de iras contra David, lo quería puro matar, le entraba un espíritu inmundo a su corazón que quería estrangular a David porque cantaba bonito, porque era un adorador, tenía unos celos que lo mataban por dentro y le tiraba flechazos para matarlo. Fue a consultar a divinos. El Señor le dijo, aparta tales cosas y ofréceme en el altar. Y él ofrecía lo que Dios nunca le había mandado a ofrecer. Desobediencia. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Le dijo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo desechó el Señor. En 1 Samuel 16:1 dice, Jehová desechó a Saúl, porque él desechó la palabra de Dios. No la obedeció, iglesia. No la obedeció. Podemos oírla que nos entre por aquí, nos salga por allá. Lo que el Señor quiere es obediencia a su palabra. El Señor lo desechó. Saúl creía que tenía la unción, seguía reinando, pero no tenía la unción del Señor, no tenía ya la gracia de Dios en su vida, el respaldo, la autoridad que el Señor nos da. Estaba muerto espiritualmente. Por eso Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. Señor, nuestra oración que hoy día sea, Señor, si tú no estás conmigo, yo no me muevo de este lugar. Si tú no me das la bendición cuando yo amanezco, Señor, yo no quiero ir a ningún sitio en ese día. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no quiero ir a ningún lugar. Lo primero debe ser arrodillarnos y buscar la presencia y la bendición de Dios antes de salir a la calle. Si te mueres allí, ¿dónde crees que te vas? Si se te presenta un problema, vas a tener la fe, la fuerza, la convicción para resolverlo como Dios quiere que lo resuelvas. Si viene alguien a pedirte que ores, vas a poder poner las manos sobre ese enfermo, sobre ese necesitado y traer vida a esa persona, traer consuelo, traer esperanza. Estaban espiritualmente muertos, iglesia. Sansón, un hombre que desde el vientre de su madre fue apartado para ser un líder sobre el pueblo de Israel. Esa madre, ¿cuántas negaciones haría para consagrar ese bebé desde el vientre para el Señor, para que sea un líder sobre Israel? Fue educado en la palabra de Dios, enseñado en todo, para que él liderara al pueblo de Israel y fuera un guía, un consejero, un padre espiritual. Pero no, a él no le pareció. Mejor le pareció desobedecer a la palabra del Señor. Y él juraba que Dios estaba con él. Hacía y deshacía en el pecado, en el mundo, y creía y juraba que la unción todavía estaba con él. El Señor lo dotó de una fuerza espectacular, que significaba la presencia, el poder del Espíritu Santo en su vida. Pero él menospreció al Espíritu Santo, lo contristó en su vida, hizo y deshizo con mujeres por ahí en fornicaciones. Y creía que el Espíritu Santo seguía con él. Pero un día, dice la palabra de Dios en Jueces 16:20, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él juraba que estaba vivo, que estaba lleno del Señor y que todavía tenía la fuerza que el Señor le había dado para acabar con los enemigos. Pero ya no estaba el Espíritu en él y él no se daba ni por aludido. Vinieron los filisteos y le arrancaron los ojos y era el hazme reír para los filisteos. Lo llevaban a sus fiestas y se burlaban de él, iglesia.
porque ya no estaba en él la presencia del Espíritu Santo. Y así somos nosotros, cuando no está la palabra de Dios viva, cuando no está el Espíritu Santo vivo y activo en nuestros corazones. Somos el hazmerreír del mundo, somos una burla para el mundo, iglesia. Es la gracia de Dios, el poder de Dios, de su Espíritu Santo, lo que hace la diferencia entre cualquier persona y un hijo del Dios Altísimo, consagrado totalmente. Debemos retener la presencia del Espíritu Santo. Debemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, iglesia. Si no, vamos a ser de aquellos que viven de glorias pasadas, como Saúl, como Sansón. Un día leí una ilustración. En la astronomía descubrieron que las estrellas y las galaxias están a grandes distancias de la Tierra. Y para poder medir esas distancias, inventaron una unidad de medida que se llama año luz. Un año luz equivale a 9,5 trillones de kilómetros. Entonces, una estrella que se encuentra a 25 años luz de la Tierra, usted tiene que multiplicar 25 por 9,5 trillones y esos son los kilómetros que dista de la Tierra. O sea, muy, pero muy, muy lejos de la Tierra. Y entonces lo que sucede es que muchas de esas estrellas dejan de brillar, ya perdieron su brillo, pero como hay una distancia tan grande entre la Tierra y ellas, todavía nosotros les vemos brillando, pero ellas hace tiempo que dejaron de emitir su luz y su brillo. Ellas murieron hace años, hace tiempo. Y así sucede con muchos creyentes. Creen que todavía están vivos. Creen que todavía está el Espíritu Santo en ellos, pero hace tiempo que ya no tienen la presencia de Dios. Es bueno que nosotros en este día nos preguntemos, iglesia, si nosotros realmente estamos vivos para Dios o estamos secos. En Efesios, en el capítulo número 5, 14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, dice pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos los días que vivimos, iglesia. Debemos ser diligentes, debemos vigilar nuestra vida, la vida de nuestra familia. Estar vigilantes, estar atentos. ¿Cómo estamos nosotros? Somos como huesos secos. Ezequiel vio un valle de huesos secos. Y muchos creyentes están secos, muertos, moribundos. Espiritualmente, dice la palabra del Señor que Ezequiel vio todos esos huesos secos. Había piernas, brazos, cráneos, columnas vertebrales secos en gran manera. Era un valle de cientos de miles de huesos secos. Y el Señor le dijo: Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y yo creo que Ezequiel miró esos huesos otra vez y debe haber dicho para él mismo: estos tan secos, ya muertos, todos dispersos unos de otros. No tenían una cabeza que los dirija, no tenían una columna vertebral que los uniera, estaban todos dispersos. Como están muchos creyentes hoy día y creen que están vivos, pero no hay una cabeza, no hay un liderazgo sobre ellos, no hay un cuerpo de Cristo que los alimente, que los levante. Y entonces
Ezequiel le dijo al Señor: solo tú lo sabes, Señor, si vivirán los huesos secos. Yo te pregunto a ti, ¿vivirán esos huesos secos que tú estás viendo? ¿Tú crees que vivirán esos que un día tuvieron el Espíritu Santo y que hoy están como esos huesos del valle que vio Ezequiel? Y entonces Dios le dijo a Ezequiel: profetiza al Espíritu Santo, llama al Espíritu Santo de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y el oeste, y dile que sople sobre los huesos secos y vivirán, y serán un ejército para Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el hálito de vida. Él es el Espíritu vivificante que al entrar en nosotros nos da vida, iglesia. Nos dirige, nos consuela, nos enseña, nos redarguye, nos orienta, es como la brújula que nos guía, nos direcciona. Necesitamos el Espíritu Santo. Y entonces Ezequiel clamó al Espíritu Santo, lo llamó para que viniera y entrara en esos huesos secos. Y dice que todos esos huesos empezaron a unirse a su cabeza, a su columna y a hacer cuerpos. Y el Espíritu Santo sopló en ellos y vino vida a ellos y se levantaron y fueron un gran ejército. Iglesia, eso es lo que nosotros necesitamos. El aliento de vida, el aliento del Todopoderoso, para que podamos ser ese ejército de Dios en la tierra, de valientes, que den la cara, que abran su boca, que prediquen, que declaren la palabra de Dios, que la griten al mundo entero, que pongan las manos sobre los enfermos, que oren a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyan, que reprendan, que prediquen en todo tiempo. Es el Espíritu Santo el que da vida. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ahí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero sin el Espíritu Santo, iglesia, nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Yo quiero que hagamos una oración y le pidamos al Señor que nos ayude en este momento. La palabra de Dios nos ha redarguido. La palabra de Dios nos ha mostrado nuestro pecado en este día, iglesia. Es ahora nosotros tenemos que mirar y arrepentirnos, como dice la palabra de Dios aquí. Arrepiéntete, dice. Porque si no, yo vendré como ladrón en la noche. Sí, el Señor puede venir como ladrón en la noche en cualquier momento. Iglesia, tenemos que arrepentirnos y vigilar. Tenemos que arrepentirnos y volver a retomar, iglesia, la comunión con Dios, con su Espíritu Santo. El amor a la palabra del Señor. Es como cuando uno va al médico. Uno va al médico y el médico te chequea tu sangre, te hace unos test y te dice los resultados. Mire, usted está súper mal. Tiene el colesterol en las nubes. Tiene el azúcar súper alta. Si usted no se cuida, le puede dar un paro cardíaco, se le van a tapar sus venas, le puede dar de momento un infarto y usted morirse. Le puede dar un coma diabético, cualquier cosa de esa, y usted partir al patio de los callados. Pero si usted deja de comer chicharrones, deja de comer sopaipillas, deja de comer tortas, entonces usted puede volver a la salud, al equilibrio en su cuerpo. Lo mismo la palabra nos dice: mira, esto y esto. Pero si tú te arrepientes, si tú vuelves a ser vigilante en estas áreas de tu vida, si vuelves a mirar
tu condición, tu estado delante de mí a la luz de la palabra y retomas lo que es la oración, la comunión con Dios y empiezas a alimentarte con el alimento que va a traer vida a ti, que es la palabra de Dios, entonces yo me voy a alegrar contigo y te voy a bendecir y te voy a dar toda esa herencia que tengo para ti. Me voy a deleitar juntamente contigo y con tu familia. Eso es lo que hace el Señor. Y la palabra hoy nos dice: tú tenías fama de estar lleno del Espíritu Santo, pero hoy, a la luz de la palabra, tú estás muerto. Sé vigilante. Arrepiéntete y sé vigilante, porque de lo contrario vendré como ladrón en la noche. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a orar, inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Poderoso, santo, Dios maravilloso, oramos a ti en este momento. Ponemos, Señor, esta palabra delante de ti, Dios soberano, para que tú, Señor, ministres a cada corazón y a cada vida. Dios, gracias porque tu palabra nos redarguye. Gracias, Señor poderoso, por tu palabra que ministra profundamente nuestros corazones. Dios mío eterno, te pedimos perdón porque no hemos sido vigilantes, Señor. Porque, Dios mío, hemos, Señor, dejado de orar. Hemos dejado de leer la palabra. No somos constantes, Señor, en nuestra vida de oración, en nuestra comunión contigo. Creemos, Señor, que estamos llenos del Espíritu Santo, pero en realidad, Dios mío, sentimos que estamos secos, vacíos, moribundos, Señor mío, que nos parecemos a esos huesos secos que vio Ezequiel. Dios, perdona nuestros pecados en esta hora. Límpianos, Dios mío, de cualquier cosa que hayamos hecho, Señor, que ha robado nuestra bendición y hemos dejado lugar al enemigo. Dios mío, ayúdanos a mirar dónde, Señor, hemos dejado grietas en la fortificación para cerrar, Dios mío, todo portillo donde el enemigo nos ha entrado a robar, a matar y a destruir nuestra fe, nuestra comunión contigo. Señor poderoso, te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú no apagas el pábilo que humea, ni quiebras la caña que está por quebrarse. Dios mío, ten misericordia de nosotros y levántanos una vez más, Señor. Enciende el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como Pablo le dijo a Timoteo, que no descuide el don de Dios que hay en él, que fue dado por imposición de manos. Le dijo que avive el don del Espíritu Santo en su vida. Señor, te pedimos en esta hora, Dios, que avives el fuego del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Dios poderoso, en esta hora yo declaro que los huesos secos se levantan, que esos pábilos que humean volverán a encenderse, Señor. Que esas cañas que están por quebrarse, Señor, se enderezarán en el poder de tu Espíritu Santo y el poder vivificante de tu palabra, Señor. Oh, enciende, Señor, ese pábilo que está humeante. Enciéndelo, Señor. Levanta, Dios mío, esa caña cascada. Sopla, Ruaj de Jehová. Ven, Espíritu Santo de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos secos y vivirán. Vivirán, Señor, porque eres tú el que entrará con poder y gloria y majestad en ellos. Vivirán esos huesos porque el Ruaj sopla sobre ellos para vivificarlos, Señor, para darles vida, para que sean un ejército grande en gran manera, un ejército que lleve la bandera de Jesucristo, que no le tema al mundo, que predique las buenas nuevas de salvación a derecha, a izquierda. Oh Señor precioso, para que podamos ir y hacer discípulos a las naciones como tú nos has
asignado en la gran comisión. Padre poderoso, levanta cada vida, cada corazón. Toca ese corazón por lo más duro que esté y se encuentre, aunque esté apartado, Señor, de tu camino. Tu palabra dice, Señor, que aunque el árbol fuere cortado y quedara el tronco, Señor, esa raíz al percibir el agua, Señor, volverá a brotar. Dios mío, que al percibir el agua de la palabra que ha sido dada en este día, Señor, esos troncos secos puedan volver a germinar, puedan fructificar y ser todo aquello para lo cual tú los has enviado, Señor. Glorifícate en este día, Espíritu vivificante, sopla vida, trae vida abundante, Señor, en esta hora. Llena cada corazón, Señor, que la vida sobrenatural del Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y podamos ser testigos tuyos donde quiera que nos encontremos, Señor. Llena, toca esos huesos secos que están en los hospitales, Señor, que están moribundos físicamente hablando, Dios mío. Tócalos también a ellos y trae vida. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Yo declaro vida sobre los enfermos. Oh, aquellos que tienen cáncer, declaramos que se seca la enfermedad en ellos, que se seca la enfermedad y ellos se levantan en vida para ser un testimonio al mundo de tu poder, de tu amor, de tu gracia, Señor. Oh, Rey precioso, tócalos, Señor, aquellos que están enfermos con diversas enfermedades, Padre, en el cuerpo. Sana, Dios mío, la alergia, sana, Dios mío, las enfermedades al estómago, a la sangre, el azúcar, el colesterol alto. Sana, Padre mío, la miopía, el glaucoma. Sana, Dios mío, toda enfermedad, Dios mío, generacional que ha venido arrastrándose, Señor, desde los padres, desde los abuelos. Dios eterno, poderoso, santo, toca con tu espíritu en este día sobre los huesos secos y vivirán. Sopla, Ruaj, en esta hora. Llena, llena, Espíritu Santo. Oh, precioso, divino. Oh, Rey, suelta, ven, rocío del cielo y moja todo lo que está seco, Señor, que vuelva a brotar. Dios eterno, todo lo que está inerte, el rocío de tu Espíritu, Señor, lo vuelva a vivificar. Vuelvan a germinar, Señor, esas áreas secas de nuestra vida, Padre. Oh, yo declaro que vuelves a la comunión con el Espíritu Santo, vuelves a la vida de oración, vuelves a la lectura de la palabra. Oh, que viene un hambre y una sed grande de la palabra de Dios. Oh, que tú irás y correrás para abrir la Biblia y leerla. Te la engullirás del hambre que vendrá sobre ti por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, tú vuelves a la palabra de Dios, vuelves a la verdad, a obedecerla. Espíritu de obediencia viene sobre ti para obedecer la palabra. El dicho de Jehová te vivificará en esta hora. El Espíritu Santo de vida traerá la bendición, el fuego que tú necesitas en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo grande para ti y para toda la familia.